Shaburrux presenta Ecos de Terror. Se cuentan muchas historias sobre el metro de la Ciudad de México. Yo mismo he escuchado varias en YouTube en diferentes canales. Historias que tratan sobre túneles ocultos, los sacrificios que se hicieron para poder construir algunas de las líneas, la niña de la línea 5 en Terminal Aérea y Angares, o el vampiro en busca de sus víctimas en Barranca del Muerto y Mixcoac. Llevo años leyendo y escuchando historias, y las del metro siempre han sido mis predilectas. Y ahora es mi turno de contar mi propia experiencia. En mi trabajo regresamos a las oficinas de manera parcial en junio de este año 2021. Con cierta fortuna, yo me pude vacunar por completo y es por eso por lo que me siento menos intranquilo de tener que trasladarme en transporte público. Es un riesgo en definitiva, pero no tengo mucha opción y cuando menos trato de seguir los protocolos tanto como me es posible. Los días que tengo que ir a las oficinas de manera presencial, trato de salir muy temprano y regresar un poco más tarde de lo normal. Esta es una práctica que yo seguí antes de la pandemia y que continúo hasta la fecha. Me ayuda a sortear un poco las horas pico y en esta nueva realidad a reducir el contacto que podría tener con otras personas. La estación que queda más cerca de mi casa es Etiopía de la línea 3 y mi empleo se encuentra muy cerca de la estación Sevilla de la línea 1. Esto me permite manejar dos opciones de ruta que alterno conforme al tiempo que tengo para trasladarme y la saturación del servicio. Quizá lo que voy a describir le pueda sonar complejo a quienes no conocen las líneas del metro de la Ciudad de México, pero es relevante para mi historia. Ambas opciones están a 7 estaciones de distancia, pero una requiere menos cambios de línea o transbordos. Mi primera opción es ir de Etiopía a la estación Valderas, cambiar a la línea 1 y de ahí hacia la estación Sevilla. Y la segunda opción es ir de Etiopía a Centro Médico, cambiar a la línea 9 hacia Tacubaya y en esta última cambiar a la línea 1 para llegar a la estación Sevilla. A pesar de lo rebuscado que pueda parecer la segunda opción, la diferencia de tiempo es mínima y tengo cierta predilección por esta, pues usualmente hay menos saturación. El martes 3 de agosto de 2021 tuve que asistir a la oficina. Si recuerdan, las lluvias ese día fueron muy intensas y tuve que esperar un poco más del usual para salir de la oficina, pues el metro se vuelve un lugar complejo en días de lluvia y como dije, trato de cuidarme lo más posible bajo las circunstancias actuales. Habré estado llegando como 9:30 p.m. a la estación Sevilla y viendo que la marcha de los trenes era lenta en dirección hacia Valderas, decidí tomar lo que yo llamo la Ruta 2 que ya les describí. Me subí en el penúltimo vagón, pues era el más vacío y porque trato de evitar el último por la mala reputación que llega a tener. Abordé el tren y habiendo varios asientos vacíos, decidí sentarme. Me enfoqué en mi teléfono celular, pues tenía menos de 3% de carga y necesitaba avisar a mi pareja que ya iba en camino. Mientras esto sucedía, y antes del cierre de puertas, muchas personas descendieron del vagón en el que me encontraba, y de reojo vi cómo alguien había abordado. No le di mucha importancia y seguí en mi teléfono, apresurándome a enviar el mensaje antes de que el tren llegara a los túneles, y sobre todo antes de que se me terminara la batería por completo. Logré mandar el mensaje, y casi como anunciado, mi teléfono se apagó unos instantes después. Lo guardé, y entonces, ahora sí poniendo atención a mi alrededor, me percaté de que no había nadie en el vagón más que yo y a unos metros de mí la persona que había visto abordar. Se trataba de una mujer de tez muy blanca y que vestía un atuendo que destacaba de los demás, pues era elegante y con muchas joyas y accesorios. Lo más tétrico es que yo ya había escuchado la historia de la mujer sonriente del metro y nunca pensé que fuera real. Pero sí, ahí estaba, con su enorme sonrisa y la mirada fija en mí. Habría querido tener mi teléfono cargado en ese momento para tomarle una foto, y lo pensé a pesar de que estaba genuinamente asustado. La sonrisa y mirada de esta mujer es algo perturbador. No es como lo imaginaba o como lo describen en otras historias. Parecerá tonto, pero en mi mente ahora se ve como esa mirada vacía y la sonrisa que tiene Totoro en la película de Ghibli. Para quienes no han visto la película, pueden buscarlo y encontrarlo fácilmente, y esa descripción será lo más precisa que puedo darles. Nos quedamos mirando fijamente
durante todo el trayecto del túnel que divide la estación Sevilla de Chapultepec. Yo no sabía exactamente qué hacer, pues ella no se movía ni un solo paso, y yo tampoco. Cuando llegamos a la estación Chapultepec, una pareja se animó a subirse. Probablemente iban distraídos, porque cuando notaron a la mujer sonriente, se fueron al extremo opuesto del vagón, y la chica solo repetía: «Ay no, qué fea está, tengo miedo». Aunque temeroso, decidí que no podía dejar pasar esta oportunidad, y sin acercarme, le hablé a la mujer. «¿Qué tiene? ¿Qué es lo que quiere?». A lo cual no recibí respuesta. Con la voz un poco más baja, pero tratando de que me escuchara, le dije: «Usted es la mujer sonriente de la que muchos hablan, ¿verdad?». Y fue en ese momento donde hizo un ruido extraño, una especie de risa pero sin cambiar su expresión, como una risa de un enfermo mental. Eso hizo que la chica del fondo gritara, y tan pronto llegamos a Juanacatlán, tanto la pareja como yo descendimos del vagón. Yo me cambié a unos 2 vagones adelante y me asomé hacia el vagón donde originalmente había abordado para notar que ya no estaba. Yo seguía muy nervioso, pero pensé en la suerte que había tenido de toparme con la mujer sonriente y de que finalmente no me había pasado nada. Cambié de línea en Tacubaya y pensando que estaba a salvo, me dirigí de nuevo al penúltimo vagón. Avanzamos un par de estaciones y cuando llegamos a la estación de Chilpancingo, mis ojos no daban crédito. La mujer sonriente abordó el vagón. Sucedió todo tan de repente que no me dio tiempo de reaccionar. Me volvió a mirar fijamente, con esa expresión vacía y macabra, y el miedo me invadió, pues por alguna razón sentí que había hecho mal en retarla, en dejar que mi morbo fuera mayor que mi prudencia. Por un momento consideré jalar la palanca de emergencia, pero reconsideré al pensar que eso significaría quedarme atrapado con la mujer sonriente, junto con los pobres incautos que estaban conmigo en el vagón y que estaban tanto o más asustados que yo. Se empezó a acercar a mí, despacio pero determinadamente. Afortunadamente, llegamos a la siguiente estación, Centro Médico, y literalmente salí corriendo del vagón, y a pesar de que la distancia a mi casa es mayor desde esa estación, decidí salir del metro y caminar el resto del camino. Llegando a mi casa le conté a mi pareja lo sucedido, todavía temblando e incrédulo por lo que recién me había pasado. Ahora miro los relatos del metro con otra perspectiva, con algo de miedo, sí, pero hay una parte de mí que tiene cierta curiosidad de poner a prueba estas leyendas urbanas. Cuando era niño, vivíamos en la zona habitacional de Tlatelolco, en la Ciudad de México. En la inmensidad de ese conjunto habitacional, es común encontrar espacios públicos con áreas de esparcimiento. Hoy en día la mayoría de ellos está en una condición deplorable, pero entonces todavía estaban bastante bien conservados. Yo jugaba con muchos niños de ahí que no solo eran mis vecinos, sino que eran mis compañeros de escuela. La vida de todos nosotros giraba alrededor de las mismas personas, los mismos lugares y las mismas actividades. Eran épocas que aún permitían que los niños estuvieran relativamente seguros en esos espacios. Todos estábamos advertidos por nuestros padres sobre evitar a los extraños y de ser precavidos al no aceptar dulces o invitaciones de desconocidos. Nuestro mayor temor era toparnos con algún robachicos, pero fuera de eso no teníamos preocupación alguna o miedo a nada. En el edificio donde yo vivía y en las cercanías de este, lo único fuera de lo habitual era un indigente, conocido por todos, que rondaba por ahí y que usualmente dormía en las áreas de juegos. Era el arquetípico teporochín buena onda, al que todos le tienen tolerancia y le ayudan con comida, unos cuantos pesos, y que no es considerado una amenaza. Le apodábamos amistosamente el Cumbias. Se imaginarán la razón. Cada vez que lo veíamos, él mostraba una actitud alegre y se ponía a bailar con mucha energía. La mayor parte de las veces había una especie de trato implícito. El Cumbias bailaría a cambio de comida o una moneda. También era frecuente que el Cumbias le entrara a las retas de fútbol que armábamos los chamacos. En lo que a mí respecta, siempre fue alguien inofensivo, y de hecho creo que en particular conmigo tenía una amistad y cariño especiales. Recuerdo que una tarde,
Mis amigos y yo estábamos jugando a las escondidas. En ese momento en específico a mí me tocó ser quien debía buscar a los demás, y tan pronto terminó el conteo comencé la búsqueda. El ladrido de un perro, seguido del grito de uno de mis amigos, nos hizo a todos romper con el juego e ir en su auxilio. Un perro que nunca habíamos visto lo tenía acorralado y parecía estar a punto de morderlo. Entre todos tomamos piedras y lo que encontramos a nuestra disposición y la arrojamos tanto como pudimos. El perro parecía no sentir los golpes y simplemente nos miraba, gruñendo. A nuestro rescate llegó el Cumbias, que con un palo de escoba logró medianamente ahuyentar al perro, que se fue con una tranquilidad que parecía no estar amedrentado, sino aburrido. En mi mente se quedó grabada la imagen del perro, con unos ojos rojizos y un pelaje muy claro que lo hacían lucir amenazante. A partir de ese momento, se volvió costumbre ver al perro por las cercanías de mi edificio, acechante y generando una sensación de incomodidad generalizada. Mi mamá dio aviso un par de veces a la administración y cuando llegaban para hacerse cargo, el perro no aparecía por ningún lado. En los días subsecuentes, todos empezamos a notar una actitud diferente en el Cumbias. Estaba alterado, con un ánimo muy decaído, apagado, decíamos nosotros. Y lo que tenía a todos sorprendidos es que estaba sobrio. No le quería dar explicación a nadie y solo se quedaba en el piso, meditabundo. Muchos se acercaron, genuinamente preocupados, para preguntarle lo que le pasaba. Solo contestaba a secas y serio: «Nada, hermanito, solo ando cansado». En una de tantas veces que lo vi bajoneado, me acerqué a él y le ofrecí una de mis golosinas. Me sonrió un poco y me la aceptó. Aproveché para preguntarle qué tenía. «Nada, hermanito, si te cuento no me vas a creer». Traté de asegurarle que me podía tener confianza y que me podía contar. Se negó un par de veces más, pero ante la insistencia finalmente cedió. «Hermanito, no te vayas a burlar, pero mira, ¿ves el perro este que anda rondando por aquí? Pues no creo que sea un perro. Unos días después de que el perro se los quiso agandallar, estaba yo dormido y de la nada salió. Lo quise espantar y le aventé cosas, pero no se iba. De pronto los ojos empezaron a brillar y me empezó a hablar», me dijo el Cumbias con una mirada que no parecía de alguien que miente, sino de alguien que está avergonzado y temeroso de que no le van a creer. Me dijo unas cosas bien manchadas y pues primero pensé que ya me había pasado de lanza con el chupe y que me lo estaba imaginando. Decidí dejar de tomar unos días y aunque andaba bien erizo me aguanté. La cosa es que el perro regresó y yo sin una gota de alcohol de todas formas lo escuché hablar, caray. Yo lo escuchaba atentamente y estaba en un punto entre sentir miedo y también me daba algo de risa. Lo que decía sonaba tétrico, pero bien podría ser una alucinación o una broma. Le pregunté qué es lo que el perro le decía y el Cumbias no me lo quería decir. Tuve que ofrecerle uno de mis pastelillos de chocolate y darle mi palabra de que no le diría a nadie para que al fin lo revelara. «Mira, hermanito, te lo juro que ustedes son mi mera banda. Yo jamás les haría nada, pero el perro me dijo: «Mata a los niños y tráemelos». Para mí eso era inverosímil. En ese momento admito que el perro me había parecido peculiar cuando menos, pero reconocer que hablara y que tuviera planes tan macabros era pedir demasiado. Pasaron algunos días y el Cumbias seguía en su mismo estado de ánimo y además de todo nos evitaba, mientras que el perro seguía apareciendo de la nada y generando la misma mala vibra de antes. Uno de los días que nos quedamos jugando hasta más tarde, logré escuchar a la distancia cómo el Cumbias gritaba: «¡Ya déjame en paz! ¡Ya déjame en paz!» Y observé que el perro estaba ahí con él. Nos acercamos un par de amigos y yo para intentar auxiliarlo. El Cumbias estaba hecho bolita y solo escuchábamos su llanto, pero eso no fue todo. El perro ahora nos miraba a nosotros y los tres notamos cómo sus ojos brillaban, así como vimos y escuchamos cómo dijo lo siguiente: «Aquí hay tres. Puedes empezar matando a estos tres». Salimos corriendo, gritando. De manera separada le contamos a nuestros padres lo que había ocurrido. Mis padres me tacharon de fantasioso y no me llevé más que un regaño.
Lo mismo pasó con otro de mis amigos. Sin embargo, los padres de mi otro amigo, Isaac, lo tomaron un poco más en serio. Los días siguientes, la familia de Isaac estuvo esparciendo la idea de que el demonio andaba rondando, y la gran mayoría de los padres, supersticiosos y cautos, les prohibieron a sus hijos salir a jugar. Colocaron algunas imágenes de la Virgen y regalaron un crucifijo bendito al Cumbias para que estuviera menos vulnerable. Para todos los vecinos fue un espectáculo interesante cuando se vio a un grupo de curanderos hacer una especie de limpia en la zona donde vivíamos. Coincidencia o no, el perro nunca volvió a aparecer. Lo único que cambió es que, a partir de ese momento, ya teníamos algo más a qué temer. Ya han pasado algunos años desde que esto me sucedió. Esa etapa de mi vida la recuerdo como llena de complicaciones y situaciones dolorosas, a pesar de que en ciertos ámbitos gozaba de una buena fortuna. En mi trabajo todo marchaba muy bien. Recién cumplía 5 años laborando en la misma empresa y tenía un círculo social muy activo con el que interactuaba mucho, además de que me hice acreedora a una promoción que mejoraba mucho mis ingresos. No obstante, mi situación personal y familiar estaban lejos de la armonía. Mi vida amorosa era algo que podíamos definir como caótica y casi inexistente, mientras que la relación con mis padres era muy complicada, pues querían mantener un control sobre mi vida que yo no estaba dispuesta a permitir ni tolerar. Como consecuencia de esto, me refugiaba con frecuencia en mi trabajo y en la vida social relacionada con este. En algún punto, una de las chicas del trabajo dijo haber encontrado un lugar muy interesante donde una mujer le había leído las cartas y no se cansó de contar que todo lo que le habían dicho que pasaría en efecto sucedió. Esto se convirtió en una especie de microtendencia entre la gente de la oficina y varios de mis amigos decidieron visitar a esta mujer misteriosa. Para alimentar más el aire arcano alrededor de todo esto, cada una de las personas que recibía una lectura de cartas aseguraba enérgicamente que todo sucedía conforme a lo dicho por la gitana, como comenzaron a llamarle. En mi caso, pese a la presión social, no había interés en visitarla y me limitaba al morbo de la conversación y la curiosidad superficial, pues para mí eran poco menos que patrañas. Un lunes particularmente difícil para mí, después de visitar a mis padres el fin de semana, llegué algo triste y decaída a la oficina. Una de mis amigas más cercanas notó que no la estaba pasando bien y se dio a la tarea de animarme. Por un par de días estuvo especialmente cerca y trató de que me despejara invitándome a tomar un café después del trabajo. Mi sorpresa fue que, en lugar de café, me llevó con la gitana. Para empezar, el lugar de la gitana estaba considerablemente lejos de la oficina, por lo que solo eso ya me tenía un poco tensa. Yo no tenía automóvil y la distancia me obligaría a pagar un taxi a quién sabe qué tarifa. Si eso no fuera suficiente, la apariencia de aquel sitio era lúgubre, fría, nada que me inspirara una confianza real. Yo tenía un presentimiento, una sensación de que no debía estar ahí. Pero al final mi amiga insistió y con tal de evitar el conflicto decidí llevarlo hasta las últimas consecuencias, pensando en que no había realmente nada que temer. Cuando entramos con la gitana, me recibió con mi nombre, algo que realmente yo esperaba, pues siempre creí que todo tipo de adivinación está armado a base de trucos elegantes y elaborados para sorprender a los incautos. La gitana me tomó un momento de las manos y luego hizo un gesto como de angustia en su rostro. No dijo nada. Tomó la baraja con las cartas en sus manos y comenzó con su lectura. Empezó por darme datos simples sobre mí, que, si bien eran ciertos, también se trataba de datos que cualquiera de mis compañeros le pudo haber dicho. Lo que sí me dejó boquiabierta fue cuando mencionó una figurita de porcelana que tenía, en forma de bailarina. La figura me la había regalado la mamá de un novio que tuve, y la conservaba porque era muy linda. La gitana
Me dijo que ese objeto no tenía una buena energía para mí, que necesitaba deshacerme de este. Me miró fijamente y me dijo: mejor no lo toques. ¿Quieres que yo te ayude? A lo que yo le dije que sí. La mujer dijo algunas palabras que no entendí y luego continuó con su lectura. Al terminar, yo le pregunté sobre la figura, que si me iba a ayudar, y me dijo que ya había hecho lo necesario. Al llegar la noche a mi casa, me quedé pensando en las cosas que me dijo la gitana, sobre todo por el tema de la figurita, que ahí estaba. Me encontraba a punto de dormir cuando comencé a sentir un frío intenso, anormal. Mirando hacia el pasillo, pude apreciar una sombra que se movía, lo cual me hizo paralizarme de terror. La sombra se movió hasta salir de mi campo visual, para que yo después escuchara. Ya no solo estaba paralizada, sino que mi corazón latía como si se me fuese a salir del pecho. Tomé valor y me asomé a ver qué es lo que había ocurrido, y mi sorpresa fue aún mayor cuando noté que la figurilla de la bailarina estaba hecha añicos en el piso. Cuando digo añicos, me refiero a que casi era polvo, como si lo hubiesen pisoteado, al grado de que a la mañana siguiente ni siquiera pude barrerla, sino que tuve que usar la aspiradora para limpiar. No conforme con eso, las demás cosas que mencionó la gitana acabaron sucediendo, pero para mí eso fue secundario. A partir de ese momento, sentí un alivio general, como si un peso se me quitara de encima. No es que mágicamente todos mis problemas se resolvieran. Sin embargo, la interacción con mis padres y mi vida personal tomaron un camino mucho más positivo. A la fecha, es lo más extraño que he vivido, y a pesar de que nunca volví con la gitana, en ocasiones me pongo a meditar que en el mundo hay fuerzas y energías que no conocemos y que pueden afectar nuestra vida, tanto para bien como para mal. Estaba haciendo mi trabajo como cada noche en el área de urgencias del Hospital General Enrique Cabrera, en la zona surponiente de la Ciudad de México. Transcurría todo con normalidad hasta que ingresaron a un paciente que venía muy mal, dejando un rastro de sangre mientras lo trasladaban a choque. Sabía que esto iba a estar complicado, y como era la primera enfermera del turno, me llamaron de inmediato. Cuando al fin le pude echar un vistazo al hombre, era un verdadero desastre. Literalmente, todo su cuerpo estaba ensangrentado, con heridas que seguían sangrando, mientras gritaba de dolor y se necesitaban 2 camilleros para poder sujetarlo. Lograron estabilizarlo y sedarlo para dejarlo en observación. Yo podía ver que sus múltiples heridas parecían haberlas hecho con un arma punzocortante, pero además no eran aleatorias. Tenían un patrón además de tener forma. Eran como símbolos raros. Uno de los doctores le había tomado foto a su torso y a su cara antes que lo cubriera, y en efecto, eran como si en su piel hubieran grabado símbolos que no podíamos reconocer, pero eran atemorizantes y grotescos. Cuando preguntamos cómo es que había ingresado, solo nos dijeron que lo habían arrojado de una camioneta andando, despacio, pero andando, y que al verlo cubierto de sangre lo ingresaron a choque de inmediato. Horas más tarde, cuando entré a hacer la revisión del paciente, este balbuceaba. Era un tanto extraño, pues la cantidad de sedantes que tenía en su cuerpo, más el estrés asociado a sus heridas, debía significar que estuviera inconsciente por un largo periodo.
pero al parecer no era el caso. Logré entender que entre dientes me decía que me acercara. Lo hice, al tiempo que yo le decía que debía estar calmado. Hablaba bajito, pero podía entender que me decía que por favor no lo dejara solo. Me dio pena con el pobre hombre y me quedé un momento hasta que volvió a perder el conocimiento y se quedó dormido. Se fue estabilizando contra todo pronóstico. Todos pensábamos que iba a morir pronto, y después de estar en terapia intensiva por algunos días, lo movieron a piso, en donde pasaría el resto de su recuperación. A pesar de que yo no tenía nada que hacer ahí, por mero morbo traté de darle seguimiento al caso de este hombre. Eso hizo que me tuviera al menos ubicada. Cuando ya estaba en piso, encontré la oportunidad o la excusa para ir a verlo. Las heridas en su cuerpo comenzaban a cicatrizar y eso las hacía más tétricas, aunque parezca difícil de creer. Seguía con un miedo inmenso de que lo dejaran solo, y las enfermeras me decían que con frecuencia gritaba asustado, como si viera cosas. Me puse a platicar con él de tonterías primero, y luego me fui directo al grano, preguntándole sobre lo que le había pasado y cómo acabó con esas heridas. Al resto de las personas, incluyendo a las autoridades del hospital, les había dicho que no recordaba nada, pero aceptó en contarme a mí lo que realmente sucedió. Este hombre vivía en situación de calle, y un día llegaron unas personas y le ofrecieron comida caliente y ropas que vestir. Él aceptó. Dice que lo llevaron a una casa muy elegante, de gente que tiene dinero, pues. Ahí en efecto lo alimentaron y lo vistieron. Luego dice que le dieron a beber algo que era un té, pero que al tomarlo le dio mucho sueño. Lo siguiente que el hombre recordaba era despertar por el dolor de lo que le estaban haciendo. Un hombre con una capucha utilizaba un cuchillo muy grande para dibujar símbolos en su piel. La sangre que salía a borbotones la recolectaban en una especie de urna que luego untaron en un muñeco de tela, que posteriormente arrojaron al fuego. Después de esto, el hombre aseguró haber visto cómo de la oscuridad salía un hombre, solo que en lugar de piernas tenía patas de chivo, y su cara estaba deforme, con unas protuberancias afiladas y con una expresión espantosa. El hombre dice que luego de eso se desmayó, y que lo siguiente que recuerda es despertar tirado en la calle, mientras el personal del hospital lo levantaba para auxiliarlo. Como si eso no fuera suficientemente aterrador, decía que ahora veía personas en el hospital, personas que nadie más parecía ver, y por eso no se quería quedar solo, porque estas personas le hablaban, y eso lo atemorizaba mucho. También dijo que mientras él y yo hablábamos, había alguien detrás de mí, alguien que según él me seguía a todos lados. Ecos de terror.